Buenos días. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo reciben la mañana? Espero que tengan una excelente mañana en el día de hoy. Eh, Vamos a dar un minutico más para que vayan ingresando el resto de los estudiantes. Ignacio, ¿cómo está usted, Ignacio? Buenos días, profe. ¿Bien usted? Bien, 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 gracias a Dios. Ángel Mendoza, ¿cómo está? Benjamín, Valentina. Hola, profe, estoy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, 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 bien. Bienvenido. Gracias por Bien, asistir. acá estamos. Sí, ya le voy a dar continuidad a la clase de matemática que habíamos hablado la clase anterior para continuar el tema, pues para seguirlo desarrollando y ya en la próxima clase de mediante poder comenzar de matemática, poder comenzar a desarrollarla, ¿ya? Ayudarlo en lo que más pueda a desarrollar la guía. ¿Y ustedes cómo pasaron el fin de semana, chicos? Aburridísimo. ¿Y el de usted? Bueno, igual, estoy igual, pero ajá, nos toca para cuidarnos, para no contagiarnos del coronavirus. Esperemos que pronto salgamos de esto y podamos reencontrarnos nuevamente. Bueno, le voy a Exacto. compartir pantalla nuevamente para que veamos la continuación de lo que estábamos hablando en la clase anterior y ver si le podemos dar culminación a la clase para después la próxima continuar, pues ya. Igualmente, la idea es que si no no se termina, en la próxima terminamos el contenido y después comenzamos a desarrollar la actividad para darles la noción cómo vamos a desarrollar. Entonces voy a dar el inicio, le agradezco a todos los que tienen el micrófono encendido, que lo pongan en silencio, la cámara igual, para que se nos cuelgue la pantalla. ¿Les parece? Voy a cerrar por aquí y voy a dar compartir pantalla. Compartir pantalla y aquí. Perdón. Bueno, para darle continuidad, en la clase pasada habíamos hablado de potencias de bases enteras y exponentes naturales. ¿Ya? Yo había dicho que los números enteros son sin decimales positivos y negativos incluso en el cero. Había dado esta explicación que estaba aquí. Déjeme, Catalina. Buen día, Catalina. Noche de bruja también. Bienvenido. Ok. Había hablado de lo que era potencia de bases enteras y exponentes naturales. Exponentes naturales. Habíamos dicho que eran los números enteros son sin decimales positivos y negativos, incluso en el cero. Habíamos hablado que teníamos menos 5 al cuadrado, que era igual a menos 5 por menos 5, igual a más 25. Por lo tanto, era positivo. Habíamos hablado que las bases negativas, porque están entre paréntesis, es decir, todas las que elevado a 2, por lo tanto, se repiten. Por lo tanto, se repiten números con el mismo signo dos veces. Habíamos puesto estos ejemplos que estaban aquí, igual son falsas, como las que estaban aquí, la había explicado, y el análisis de exponentes. Si la base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado de la potencia es negativo, que era cuando estábamos hablando cuando era la base, como en el caso que le estoy señalando aquí, era negativa, ¿verdad? Era por lo tanto impar. Si la base es negativa y el exponente es par, entonces el resultado de la potencia es positivo. Y la base es positiva. Si la base es positiva, no importa el exponente porque el resultado siempre será el positivo. Ya había puesto esta regla de los signos aquí que decía que la base cuando era positiva, cualquiera, entonces la potencia era positiva. Y cuando la base era
impar o par, podría ser positiva o negativa. ¿En cuál de los siguientes casos se obtiene un resultado positivo? Aquí tenemos diferentes casos. Si nos vemos, tenemos a menos 4 a la décima, menos 7 a la quinta, menos un cuarto a la octava, menos 4 al cubo, y sucesivamente, ¿verdad? Las bases negativas y exponentes de par son resultados positivos, y las bases negativas y exponentes impar son resultados negativos, ¿verdad? Aquí yo había puesto que en el menos, ¿verdad? Paréntesis, menos 4 al cubo, en este caso el resultado de las potencias es negativo. Pero, ¿por qué existe un signo menos fuera de la potencia? Se genera un doble signo. Por lo tanto, el resultado es positivo. ¿Entiendes? Porque menos por menos es más, ¿verdad? Si nos damos, que era lo que estábamos hablando en las clases anteriores, cuando yo lo pude ver, hablábamos de los signos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, que menos por menos da más el resultado. Potencia en bases racionales y exponentes naturales. Fíjense, las bases se pueden escribir como fracción. O sea, que las bases se pueden escribir como fracción, ¿verdad? Todo número entero puede escribirse como fracción, dividiéndolo en 1. Por ejemplo, menos 3 es igual a menos 3 sobre 1, que es igual a menos 3 menos sobre 1. El número entero positivo, ¿verdad? Ejemplo, aquí puse un ejemplo, puse 3 ejemplos, perdón, donde hablo 2 a la 5, que al cubo, ¿verdad? Que se multiplica 3 veces la misma base de 2, más la misma base de 5, 3 veces, y me da como resultado esto. Igualmente aquí podemos apreciar en estas que están aquí, que se cumple lo mismo. Para darle continuidad, potencia con exponentes negativos. Fíjense que aquí cambia todo, son fracciones, ¿verdad? 3 a la 2, pero con un exponente negativo que es un cuadrado negativo. Y aquí 2 a la quinta, a la menos quinta, y menos 4 a la 5, que tiene un exponente de negativo que es menos 6 a la sexta. Un exponente negativo equivale a un recíproco, es decir, el inverso multiplicado. Recíproco de 3 sobre 4 es 4 a la 3, o sea, cambia. O sea, que de 3, cuando nos encontramos en este caso que es negativo, cambia. O sea, no cambia o sea, no es, ¿por qué lo identificamos? Por este señor que está aquí, porque es negativo. Y si es negativo, por lo tanto, tenemos que hacer una recíproca, ¿verdad? Que es una inversa. Es decir, que si tenemos 3 a la 4, supongamos que aquí sea menos 2, entonces tendríamos que poner 4 menos a la 2. Eso lo vamos a ver. Otro ejemplo que está aquí, se lo vamos a explicar. Cuando se convierte el recíproco, pierde el exponente negativo y se convierte en exponente positivo. ¿Ya? El que es negativo es el exponente, no la base. ¿Ya? Que era lo que yo le estaba hablando aquí. Que era lo que le estaba hablando yo aquí, que el exponente es el negativo, no es la base. La base es esta. Por favor, no me raye la pizarra, por favor. En este caso, primero debemos sacar el exponente negativo invirtiendo el orden de los numeradores y denominadores, y luego resolver normalmente, es decir, que era lo que le estaba explicando. Hacíamos era una inversa, porque nos encontrábamos un exponente negativo. Si ustedes ven aquí, ¿verdad? Deben transformar el número entero en fracción. Lo transformamos, ¿verdad? Porque es negativo, lo volvimos una fracción y mire cómo queda. ¿Ya? ¿Por qué menos 1? Porque es una propiedad. Y por lo tanto, para eliminar este exponente negativo, debo transformar esta base en una fracción. ¿Ya? En este caso que tengo aquí, fíjense que aquí tengo una fracción, pero el exponente es negativo. ¿Qué pasa?
que como es una fracción no puedo volverla una fracción otra vez, sino que debo hacer la inversa de ella para poderla resolver y poder eliminar el signo negativo que está aquí. ¿Ya? El signo menos puede trasladarlo al numerador. Fíjense, aquí tenemos esto, este otro ejemplo que está aquí, decimos que menos 4 sobre 5 va a ser con un exponente de menos 6. Por lo tanto es negativo. Tenemos que hacer la inversa. Y si hacemos la inversa, cambia todo. Fíjense, menos 5 sobre 4 a la 6. Y ahí totalmente resolvemos el ejercicio. Otro de los ejemplos que nos podemos encontrar, aquí tenemos otro ejemplo que podemos calcular, ¿verdad? Recuerda sacar los exponentes negativos simplemente invirtiendo la fracción. Aquí tenemos los exponentes. Igualmente en la guía tenemos ejercicios, no sé si la han podido obviar, para poder desarrollarla. Al momento de desarrollar cada ejercicio, es importante que tengan en cuenta esto, muchachos. Esto para poder desarrollar, saber estas propiedades que les acabo de mencionar, de cuando nos encontramos un exponente negativo, cuando nos encontramos una base que no es fracción, pero tenemos un exponente negativo, cómo debemos de transformarla para que sea una fracción para poder resolverla. Igualmente tenemos el caso cuando es negativo una fracción, con un exponente negativo también, que lo expliqué en la anterior clase, de cómo podemos hacer. Y estos son métodos de simplificación, que esto lo sabemos nosotros, llegar hasta su mínima expresión, de cuánto podemos descomponer esta fracción al final. Pero no es obligatoriamente, porque simplemente yo puedo desarrollar todo el ejercicio y puedo llegar aquí donde dice 2025 sobre 2500, ya. Ahora, si yo la quiero simplificar para la menor expresión, yo puedo hacer esto y llegar hasta aquí, ¿ya? Para poder yo desarrollar el ejercicio. Sorpresas con los cálculos, fíjense. Aquí tenemos varios ejemplos, que igualmente esto se los voy a pasar a ustedes, a su correo, perdón, al grupo de WhatsApp. Igualmente, cualquier duda que ustedes quieran generar me lo pueden hacer por el WhatsApp, o igualmente si ya han desarrollado la actividad, el correo es profesorenclase@gmail.com, ya no es el que usábamos nosotros anteriormente. Igualmente, si llegan a pasar la información por ahí, me deben de escribir para yo estar pendiente. ¿Por qué? Porque si en un dado caso no me notifica y yo voy a pasar nota, después no me vaya a decir, profe, usted no me dijo nada. En la guía, obviamente, les pido disculpas, pero ya en las próximas guías, que es el portafolio 6, va a reflejar el nombre de la institución, porque esto fue a última hora que me pidieron que cambiara el correo, ¿ya? Entonces, como para continuar, aquí fíjense, hay sorpresas con los cálculos. Tenemos 2 sobre 3 menos 5, es un número menor a 1, fíjense, menor a 1, o sea, esto es un resultado totalmente menor a 1. Por ejemplo, cuando nos encontramos, hacemos la inversa y nos damos cuenta que es este resultado. Fíjense, la base de la potencia era un número menor a 1. La base de la potencia, o sea, esto es menor que 1. Era, pues, menor a 1. Pero al elevar a un número negativo, el resultado que se obtiene es menor a 1. ¿Ya? Fíjense otro caso aquí, que es menor a 1. Esto, aquí tienen otro ejemplo, menor a 1, se hace la inversa. Fíjense, la base de la potencia es un número mayor a 1. Esto se lo voy a explicar en la guía. Agradezco no me estén rayando la pizarra porque estoy explicando, por favor. En la base de la potencia de un número mayor, el 1 es elevado al número negativo y el resultado que se obtiene es menor a 1. Fíjense que aquí se obtiene menos 1. Igualmente tenemos este otro caso que es un número negativo. Funciona la lógica de analizar el exponente par o impar cuando la base es negativa. Y este último ejercicio que nos da a menos 1, o sea, que es menos todavía, ¿verdad? Que es para los números enteros, pero
parte negativa, el signo negativo no es el exponente, no influye en el signo del resultado de la potencia. O sea, no influye. Esto lo vamos obviamente a desarrollar. Hay ejercicios, les voy a pasar estos links también. Creo que en la guía también están estos links, o hay uno de los links. Igualmente yo se los voy a enviar. Voy a enviar otro. Fíjense, vamos a hablar de un modelo matemático. Modelo matemático. ¿Qué son los modelos matemáticos? Fíjense. Los modelos matemáticos son fórmulas matemáticas que permiten expresar relaciones entre variables, ¿verdad? Permiten hacer predicciones y estimaciones cuantitativas. Vamos a explicar esta. La fórmula matemática, ¿verdad? La fórmula de matemática que permite expresar relaciones entre diferentes variables. O sea, es una expresión que nos permite identificar. Es una expresión que nos permite identificar. O cualquier valor que vamos a expresar. Que permite hacer predicciones, estimaciones cuantitativas. O sea, nosotros podemos predecir, ¿verdad? Podemos predecir una cierta cantidad. O podemos decir, es cierta cantidad que desarrollamos, por decir. No los quiero confundir. O sea, yo quiero que ustedes más o menos vayan interpretando que cuando hablamos de cuantitativo estamos hablando de números. O sea, estamos pronosticando, ¿verdad? O estimando una cierta cantidad que nos puede dar un resultado. ¿Ya? Esquema simplificado e idealizado, constituido por signos y operaciones relacionadas con relaciones matemáticas. Como decimos siempre, la suma, la resta, la multiplicación, la división, todo eso es una simplificación que nosotros idealizamos para poder resolver esto, ¿verdad? Y permite calcular el tamaño de una población, la demanda por un producto de la expectativa de la vida. O sea, podemos evaluar, podemos simplificar, podemos hacer una estadística de ella, de lo que podemos buscar en un modelo matemático. Y por último, describe cómo se comporta una situación a lo largo del tiempo. O sea, describe. Si nosotros, vuelvo con el tema del COVID. Ahorita la situación del COVID se está estudiando, se estima. Se dice que hay una cierta cantidad de contagiados, otras no, unas poblaciones sí, estas poblaciones no, y por lo tanto se va estudiando el caso. En este caso lo hacen aquí en el país semanal, que se dice, no se puede dar todavía, dejar de dar cuarentena, vamos a liberar de cuarentena, vamos a seguir en cuarentena, y eso se describe el comportamiento de esa situación. Por ejemplo, el modelo matemático, el crecimiento demográfico de una población de bacterias está descrito por la expresión, fíjense, PT es igual a P, que es el inicial, por 2 por T. Eso ya lo vamos a explicar. La presión atmosférica varía con la altura, ¿verdad? Es posible calcular los medios de la expresión. Por ejemplo, aquí la probabilidad de altura va a ser igual a 9 sobre 10 sobre H, sobre la altura. Van a haber ejercicios para explicar. Por eso es importante saber, aquí, disculpe que regrese, es importante saber lo que son las potencias. Fíjense que ustedes, que al principio cuando yo hablé, en una imagen de la clase anterior, había dicho que habíamos puesto un ejemplo de un edificio, que habíamos dicho que un edificio, en una residencia, había 8 edificios, cada 8 edificios tenía 8 departamentos y cada 8 departamentos tenía 8 habitantes, ¿cuántos podíamos tener? Entonces ahí hacemos un cálculo significativo. El proceso del crecimiento, proceso de matrícula. Fíjense, tengo aquí una explicación en donde les voy a decir un colegio
en un colegio la evaluación de matrícula tiene como modelo el PN, que es igual a PN inicial, por el RB, donde PO es la cantidad de matrícula inicial, fíjense, y el R es el coeficiente de la variación, y el PN es la cantidad de matrícula transcurrida por el año, ¿ya? Que es como decir el proceso final. PN es como la cantidad final. La matrícula inicial es de 230 estudiantes y el coeficiente varía, va a ser igual a 3, que es al exponente 3, ¿verdad? Al cubo. ¿Cuántos alumnos matriculados tendrá el colegio en 3 años? Es una pregunta. Si nosotros tenemos 203, ¿verdad? Que es el promedio inicial, ¿verdad? Por R a la 3, ¿cuánto sería? ¿Me explico? Que sería aquí, más de 3 años. Es una actividad que ustedes pueden poner. Escribe la función del proceso de reemplazar los datos. Aquí comenzamos a reemplazar los datos, fíjense. Comenzamos a reemplazarlo. Y para resolverle el problema, dar la respuesta. Aquí está todo el problema, cómo lo podemos desarrollar. Y nos dice que un total de estudiantes al matricular en 3 años son de 777 estudiantes. En este caso, la razón R va a ser igual a R sobre 2, 3. Que aquí me faltó, disculpen, me faltó poner 3 a la 2, perdón. Es mayor a 1. El exponente será siempre positivo, indicando la cantidad de años, por lo tanto siempre irá aumentando cantidad de niños. Esto es algo que yo se lo estoy dando. Igualmente en la página, en la guía hay ejercicios y las vamos a ir ayudando a desarrollar. Bueno, chicos, para no dar a extender y no tendernos a confundir mucho, ya les hablé un poco de lo que era potencia, ahora estamos hablando del proceso de crecimiento, ¿verdad? De un modelo matemático, entonces me gustaría que en la próxima clase de matemática le hagamos una continuidad a esto, finalicemos el contexto y después comencemos a desarrollar en la última clase la guía para guiarlos cómo la vamos a comenzar a desarrollar. Entonces le doy por el día de hoy la culminación a esta actividad y bueno, espero que tengan una feliz mañana. Sé que hay dudas, vamos a dejar esas dudas para el final, ¿les parece? Para el final de la clase, para aclarar dudas con la guía y eso. Bueno, chiquillos, estamos en contacto. Me gusta mucho que hayan participado en el día de hoy. Veo mucha cantidad de estudiantes conectados. Eso es bueno. Y bueno, se acaba de conectar a última hora Isidora. Bueno, como les dije, estos videos también están aquí en la página de YouTube, están en la nube de la página, están en donde otro más, está en el Instagram. Creo que me falta subirlo en el Instagram, creo que hoy lo voy a subir con el favor de Dios. Y bueno, nos estamos en contacto, cualquier cosa me escriben por el grupo de WhatsApp o por el correo. Estamos en contacto, chicos, feliz mañana.